demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Aquí nosotros también cantamos las alabanzas a Cristo el Salvador. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Yo le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Yo le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Ora por mí, que yo oro por ti. Ora por mí, que yo oro por ti. Ora por mí, que yo oro por ti. Porque tú no oras por mí. Peleando la batalla, yo ganaré. Peleando la batalla, yo ganaré. Peleando la batalla, yo ganaré. Si tú oras por mí, mensajero del gran rey, mensajero del gran rey, mensajero del gran rey. Yo llevaré el mensaje del amor a los perdidos que no tienen salvación. Señor, yo iré, Señor, yo iré, Señor, yo iré, yo iré, Señor, yo iré, Señor, yo iré, Señor, yo iré, yo iré. Al Señor yo le quiero ser, gloria a Dios, entregarle mi vida solo a Él, hasta el día en que tenga que partir. Para siempre yo te alabaré. Estoy peleando la batalla, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a buscar. Estoy peleando la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a buscar. Hermanitos en la fe, ajuntemos los tizones, porque estando separados, ellos no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder. Era como 120 los que estaban reunidos cuando se manifestó el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó? ¡Ajá!
Gloria a Dios, que la paz del Señor Jesucristo more en cada uno de nuestros corazones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno de ustedes según la región donde usted esté ubicado. Dios ha sido bueno, Dios es bueno, Dios es fiel a su palabra, a su promesa. Así lo dice la palabra del Señor en Tesalonicenses. Fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Tenemos un Dios que es fiel, que permanece fiel a su pacto, a su promesa, dice la palabra que es el Dios de 1000 generaciones. Qué bueno es contar con un Dios que está fiel y que siempre ha sido fiel. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Gloria al Señor. Damos inicio así al matutino del día de hoy. Gloria al Señor. Empezamos cantando con nuestra hermana Olfa estos coros, estas cadenas de coro que nos llevan a la presencia del Señor, que nos dicen: Cristo es mío, Cristo es tuyo, Cristo es de todos, del negro, del blanco, del rico, del pobre, del niño, del hombre. Cristo es de todos. Para eso estamos aquí, para anunciar el Evangelio de Jesucristo, que es para todas las naciones. Ahora vamos a darle gracias a nuestro Dios a través de nuestras oraciones. Te invito a que te unas con nosotros a esta bendición de la oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos y te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra, el poder, la alabanza, la grandeza a ti, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, porque nos llamaste, nos escogiste, nos sacaste de un mundo pecaminoso y nos traíste aquí a tu reino a través de Jesucristo. Gracias por tu ayuda y tu sustento, Dios mío. Gracias porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, tú nos diste vida, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesús en el Calvario para limpiar nuestros pecados, nuestra culpa, nuestra causa, Dios mío. Agradecido estamos de ti por todas las cosas, Señor. Gracias te damos por el Espíritu Santo, el consolador de nuestras vidas. Tú lo has dicho, que no nos dejarías solo, que dejarías al Consolador, el cual estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias porque nos has guardado de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza del enemigo. Gracias, Dios mío, porque nos has saciado de bien y de misericordia, Dios. Gracias por el agua, por el aire, los alimentos, el vestir, el calzar, por la vivienda. Gracias, Dios mío, porque tú suples nuestras necesidades, porque nos fortaleces en nuestras debilidades. Señor, gracias te damos en todo y por todo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toma control de este matutino, que todo lo que hagamos sea una ofrenda de amor para ti, que te podamos agradar en cada una de nuestras palabras en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Seguimos orando. En esta oportunidad vamos a atar al enemigo. La palabra dice que de cierto os digo que todo lo que atéis aquí en la tierra será atado allá en los cielos. Vamos a atar a nuestro enemigo el diablo con nuestra hermana pastora Sandra Hernández. Poderoso Dios y Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, honramos tu nombre, Señor, y te damos gracias por la autoridad que tú nos has dado, Señor. En esa autoridad atamos todo espíritu inmundo, toda fuerza contraria que se mueva contra la iglesia, sea atada y expulsada a las profundidades del abismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de guerra, contiendas, pleitos, divisiones, chismes, murmuraciones, los echamos fuera, se van en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo de enfermedad, de virus, fuera, se van en el nombre de Jesús. Espíritus inmundos de idolatría, hechicería, brujería, santería, fuera espíritus de incredulidad y de duda. Atamos espíritus inmundos de muerte, de depresión, salen ahora de las vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de adulterio, fornicación, lascivia, concupiscencia, los echamos fuera. Se van en el nombre de Jesús. Espíritus de temor,
espíritus de confusión, fuera, suelte las vidas ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, toda fuerza contraria sea expulsada a las profundidades del abismo. Declaramos inoperante todo plan del diablo. Cae a tierra todo altar levantado contra la iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, declaramos nulo todo consejo del enemigo. Declaramos nulo todo plan del diablo. Le ordenamos a Satanás retroceder de las familias, fuera de los hogares ahora, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Amén y amén. Gloria al Señor. Creemos que el enemigo está atado, ligado, neutralizado en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a desatar. La palabra del Señor dice que conforme a lo que tú has creído, así será hecho. Y creemos en esta mañana que el Señor nos ha de bendecir en una manera poderosa, especial, maravillosa. Así lo dice la palabra del Señor. Así que te invito, amigo, hermano, para que desatemos juntos las bendiciones del Señor. La Biblia así lo dice, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestra hermana Verónica desatando esas bendiciones sobre nuestras vidas. Sí, mi Dios, seguimos una vez más creyendo a tu palabra, Señor. Nos aferramos a tu palabra, Señor. Creemos en tu palabra. Ella dice, Señor, que por la fe vivirá el justo. Y nosotros tenemos fe en cada una de esas palabras que están allí escritas. Tu palabra dice que tú, Señor, bendecirás nuestra salida, nuestra entrada, que tú eres nuestro guardador, tú guardarás nuestras vidas de todo mal, Señor. Nosotros en esta mañana nos aferramos a estas promesas, Señor, y pedimos, desatamos, declaramos la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Desatamos, Señor, tu protección. Desatamos, Señor, sanidad divina, salud. Desatamos, Señor, salvación y vida eterna. Desatamos en esta mañana, Señor, la unidad en el Espíritu, la armonía entre la familia, Señor, en el nombre de Jesús. Desatamos tu paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En esta mañana llegue a cada vida, a cada hogar, Señor, tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos, Señor, nos movemos en tu palabra y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Creemos que las bendiciones han sido derramadas sobre nuestras vidas. Y ahora vamos a pedir por el pueblo de Israel. La palabra dice que el Señor se compromete, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tu hermano Pedro Nieves pidiendo esa bendición por el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Vamos a orar conforme allí a la palabra en el Salmo 122:6 y Génesis 12:3. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, bendecimos y glorificamos tu nombre. En este momento elevamos esta oración a favor de esta nación, Padre, conforme a tus escrituras, por la palabra. Bendecimos, Señor, desde aquí, desde España, Europa, Israel. Enviamos esa palabra de bendición, de poder sobre cada vida, Señor, sea niño, adolescente, joven, adulto, anciano, extranjero, por la palabra. Que la bendición de lo alto los alcance, Señor, del norte al sur, del este al oeste, por la palabra. Reprendimos toda oposición contra esta nación. Se han confundido los enemigos de Israel, Señor. Bendecimos a las primeras autoridades allí, los que están en eminencia, los gobernantes, Señor. Oh Padre, por la palabra, todos los sectores se han bendecido, prosperado en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, seas tú convenciendo de pecado, de juicio, de justicia esta nación, por la palabra, en el nombre de Jesús. Sean espejados, Señor, con la sangre de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Mira el espacio terrestre, el espacio marítimo, Señor, el espacio aéreo, por la palabra, la frontera con otras naciones, Señor, los suelos, Señor, las aguas, las
cuenca, Señor, hidrológica, por la palabra, la fauna, la flora, la industria, el comercio, Señor, la tecnología, la ciencia sea prosperada, Señor, sean prosperado la capital de esta nación, Jerusalén. Jerusalén sea prosperado en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, te damos gracias y está en tus manos esta nación desde hoy para siempre por el poder de tu palabra. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendecimos a esta nación, al pueblo de Israel. Ahora vamos a clamar, vamos a pedir una unción nueva. La Biblia dice que el que pide recibe, que el que busca halla y que al que toca se le abrirá la puerta. Y que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más no nos dará Dios el Espíritu Santo al que se lo pida. Nuestro hermano Ignacio pidiendo en esta mañana esa unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Oh bendito Padre Celestial, alabado sea Señor. Padre Santo, estamos siguiendo sus enseñanzas que dijiste que pedí y se os dará, Señor. Padre Santo, dijiste tu palabra, Señor, que seremos llenos del Espíritu Santo. Bendito Dios, Señor, te pido, Señor, esa bendición, Señor, esa doble porción del Espíritu Santo, la cual dice, Señor, que recibiremos poder cuando llegue el Espíritu Santo en nosotros, Señor. Bendito Dios, te pido, Señor, que seas llenándonos, Señor, del Espíritu Santo para hacer tu obra, Señor, para poner nuestras manos, Señor, y que ese enfermo se levante, Señor, que haya liberación, Señor, y también que nuestra lengua sea suelta para llevar tu palabra, Señor, sin ninguna vergüenza, sin nada, sin ningún tapú, sino que seguir en adelante, Señor, llevando tu palabra, Padre Santo, porque estaremos llenos de ti, Padre Santo. Úsanos, Señor, Padre Santo, por eso queremos, Señor, la unción del Espíritu Santo, no para vanagloriarnos, sino para hacer tu obra, Señor. Que si no creen por la palabra que se les predica, crean, Señor, por los milagros que hace, Señor, a través de tus siervos, Padre Santo. Úsanos conforme a tu misericordia, Señor, en lo que sea tu voluntad. No solamente pido para los que estamos aquí, sino para también los que nos están escuchando, Padre Santo, que allí los visite, Señor, que allí llegue esa unción nueva, Señor, y que cada hermano, Señor, salga, Señor, a llevar tu palabra, Señor. Que este matutino, Señor, sea de bendición, Señor, ahora, Señor, que está el caos por todas partes, Señor. También, Señor, porque dice que donde abundó, Señor, el pecado, sobreabundó la gracia, Señor. Donde abundó la enfermedad, también que llegue la salud, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, haciendo la obra, mi Dios amado. Gracias te doy, Señor, porque sé que estás escuchando, Señor, y vas a hacer la obra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Creemos que la unción de Dios está sobre nuestras vidas, que yo tengo la unción, tú también tienes la unción, así como Jesús cuando fue a la sinagoga y leyó allí el libro del profeta que decía que el Señor le había ungido. Así Dios nos ha ungido en esta mañana con una unción nueva del Espíritu Santo. Bueno, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Entramos ahora en la palabra de Dios. La Biblia nos dice que debemos de escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio del Señor Jesús y en ellas nosotros tenemos la vida eterna. Nuestra hermana pastora Sandra Hernández está encargada de dar lectura a la palabra del Señor el día de hoy. Gloria a Dios, que Dios les bendiga, amigos y hermanos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pueda llenar sus corazones en este día. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, vamos a la palabra, capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, del versículo 1 al 19, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, y restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué haces lo que no es lícito en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también
en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Aleluya. Gracias, mi buen Dios, por permitirnos, Señor, leer esta palabra, Dios. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder estar, Dios mío, en este lugar, Señor, atentos para saber lo que tú nos quieras dar, ese maná del cielo, Señor. Danos entendimiento y revelación, Señor, para que esta palabra penetre hasta lo más profundo, para que quede allí atesorada y nunca la olvidemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, ya hemos dado lectura a la palabra del Señor el día de hoy y vemos los milagros de Jesús, como el Señor estaba en medio de su ministerio, ejerciendo con poder, con autoridad y haciendo la obra de Dios. Cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado a hacer su obra, a no escatimar esfuerzos, sino dedicarnos pues a la obra del Señor y dejar que Dios nos use, dejar que Dios te use a ti que me estás escuchando en el área que Dios te ha llenado, te ha capacitado. Bueno, hoy tenemos a nuestro hermano Pedro Nieves, el cual está encargado de introducirnos allí en el desarrollo de la enseñanza del día de hoy. Gloria a Dios, aleluya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que el Señor les bendiga y que la paz de lo alto esté en sus corazones. Es para nosotros un privilegio, ¿verdad?, llevar esta palabra, esta enseñanza, sabiendo, bueno, que Dios habla a través de sus instrumentos en estos tiempos difíciles. Yo, bueno, analizando, ¿verdad?, al principio del matutino, Dios siempre, ¿verdad?, bendice a aquella gente que es fiel. Y la fidelidad es algo muy importante, permanecer allí en la presencia del Señor. Sobre todas las cosas que estemos atravesando, creemos, ¿verdad?, que Dios está en el asunto. Pero tenemos que esperar en el Señor. Bueno, mis amados, vamos a entrar, ¿verdad?, lo que dijo nuestro hermano Frank en el estudio de la palabra. Y bueno, hoy día, bueno, estamos en Lucas capítulo 6 y estaremos leyendo a partir del versículo 1. Dice la palabra: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comía y restregándolas con las manos. Vemos, ¿verdad?, que una de las cosas que vemos en la palabra, en los evangelios, mucha gente buscaba, ¿verdad?, del Señor por un milagro o por alguna necesidad personal o en particular, pero mayor parte siempre la gente por el alimento. Y no sé, es como un misterio. Nosotros, ¿verdad?, los humanos, mayor parte siempre estamos buscando alimento, que comer, que satisfacer, ¿verdad?, nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Pero entendiendo que en primer lugar, como dice la palabra, que tenemos que buscar su reino, su justicia. Y en este momento, bueno, vemos que Jesús cargaba a sus discípulos y les dio hambre, ¿verdad?, como a todo ser humano,
como de pronto le da a ustedes, me da a mí, ¿verdad? El deseo de comernos algo. Y dice la palabra que entraron, ¿verdad? En un sembradío de espiga, pero era el día de reposo. Para el judío, bueno, es el día sábado, ¿verdad? El día en el cual ellos guardan según la ley. Y en ese día, bueno, ellos tratan de minimizar algunas cosas, ¿verdad? Y entre eso el trabajo, ¿verdad? Vamos a decir secular, y algunas cosas en el hogar y en la casa que se mantienen conforme a la palabra. Pero era tan tremendo el hambre que tenían ellos, que dice la palabra que entraron, ¿verdad?, allí al sembradío de espiga y comían, y restregándolas con las manos, es decir, que las restregaban con las manos. En Deuteronomio capítulo 23 habla acerca de las leyes humanitarias o las leyes humanas que había en ese momento para el pueblo de Israel, y se les prohibía a ellos cortar con el hoz. Si entraban, ¿verdad?, al sembradío del prójimo, tenían que hacer esto con las manos, restregándolas. A mí me llamó la atención, ¿verdad? ¿Por qué no cortaron? ¿Por qué no de pronto guardaron? No. La orden era que si entraban, ¿verdad?, al sembradío de algún prójimo, tenían que agarrar con las manos y restregarlas con las manos. Bendito sea el Señor. Hoy día, bueno, nos da una lección, ¿verdad?, a nuestras vidas, sabiendo que es Jesús el dueño y amo, ¿verdad?, de nuestras vidas. Y como dice la palabra, es el dueño y amo de la ley, del día de reposo. Hoy día nosotros, ¿verdad?, como humanos, tenemos que tratar de buscar en el Señor, en la palabra, de cumplir esa ordenanza. A veces hay muchas leyes, hay muchas ordenanzas del hombre y dejamos por alto, ¿verdad?, lo que es la palabra del Señor. Pero es importante cumplir, obedecer, como dice allí en Juan: si permanecieres mis palabras en mí. Si nosotros permanecemos en la palabra del Señor, podemos pedir todo lo que queramos, dice. Por eso tenemos que aprender a cumplir la palabra del Señor. Y vemos este escenario, esta tentación, vamos a decir, de los fariseos buscando al Señor en que tropezara. Nosotros también nos sucede lo mismo en este tiempo presente. ¿Cuántas personas de repente se nos enfrentan por algunas situaciones dentro de la iglesia o el ministerio? Pero nosotros tenemos que aprender a defendernos, no con espada, ¿verdad?, ni con jabalinas, sino con la palabra, hablar la palabra del Señor. Vemos la tentación de nuestro Señor Jesucristo allí en el desierto, y Satanás lo tentó a través de la palabra, pero Jesús también le habló conforme a la palabra. Dice el versículo 2: y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús le dijo: ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Es importante, como dije anteriormente, el conocimiento de la palabra, no leer porque todos estamos leyendo. La idea es que profundicemos, como dice la Escritura, ¿verdad? En Juan 6:39, escudriñad las Escrituras porque en ellas parece que tenemos la vida eterna. Estos fariseos buscaban el tropiezo en el Señor, pero el Señor, ¿verdad?, siempre preparado, como dice Lucas 4:1, lleno del Espíritu Santo. Todo cristiano, todo creyente, ¿verdad?, todo siervo del Señor, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y siempre con esa palabra en la boca, esa palabra del Señor en nuestras bocas. Bendito sea el Señor. No palabras vanas, sino esta palabra de sabiduría. A medida que nos profundizamos en las Escrituras, Dios, ¿verdad?, derrama ese conocimiento. Y el Señor les relata, ¿verdad?, de ese momento difícil de David. David venía huyendo de Saúl. Venía, ¿verdad?, porque había una orden de Saúl de eliminar a David. Y David cargaba siempre su equipo, su ejército, su gente de trabajo allí, su gente de guerra, vamos a decirlo así. Pero se les presentó una vez más hambre, el momento, ¿verdad?, de la adversidad, esa hambre que de pronto, bueno, lo podemos saciar con la palabra, pero también necesitamos ese alimento. Y dice que entraron allí al lugar sagrado y comieron del pan que no le era permitido a cualquier persona, sino solamente a los sacerdotes. Esto sucedió allí a los sacerdotes de Enoc. Y vemos la situación, y después de tantos años Jesús relata esta historia porque había sido tentado, ¿verdad?, por estas personas, por estos hombres malvados, estos sacerdotes, vamos a decirlo así. Decir que eran sacerdotes allí de la ley, pero no, en sí eran gente que todo el tiempo buscaban el tropiezo para el Señor. Y por eso les digo, no es que vamos a refutar, ¿verdad?, o vamos a entrar en discusión con la gente, ¿verdad?, que nos estén siempre colocando la adversidad, sino colocando esa confianza en la palabra del Señor. Y el Señor les habla con sinceridad. Respondiendo Jesús les dijo: ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Dice el 4:
como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. No solamente comió David, sino también compartió el pan con aquellas personas que andaban con él. Lo sació en ese momento. Y es triste, ¿verdad? Porque si usted lee allí en 2 Samuel, en ese capítulo, dice la palabra que David después se arrepintió de haber hecho esto porque causó, ¿verdad?, la muerte de estos sacerdotes. Saúl se enteró de esta situación y ordenó y fue y mataron a todos los sacerdotes que estaban allí en No. Por una locura, vamos a decir, se puede decir, ¿verdad?, por hambre. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, que en el momento de la necesidad nos volvamos locos a tomar decisiones que no son. Y no solamente tomar la decisión, sino que por esa mala decisión podemos causar problemas a nuestro semejante, a algún familiar. Por esa mala decisión que hagamos, ¿verdad?, podemos perjudicar a otra persona. Y esto fue lo que sucedió con David. Por haber saciado el hambre allí, perjudicó la vida de estos sacerdotes. A veces no sabemos, ¿verdad?, lo que está pasando a veces a nuestro alrededor cuando hacemos las cosas a nuestra manera. A mí me parece, o de pronto, bueno, así es y punto. A mí me enseñaron así. No, tenemos que tratar de aprender a hacer las cosas conforme al modelo de la palabra del Señor. Por eso es importante la abundancia de la palabra en vuestras vidas. ¿Para qué? Para no pecar. La palabra dice que en las muchas palabras no falta el pecado. ¿Cuántas veces nos hemos fallado y hemos cometido algunas locuras? Y nuestra locura, bueno, ha arrastrado a veces nuestro matrimonio, la familia, nuestros hijos, y ha perjudicado a mucha gente. Y no nos parece, bueno, me parece porque yo soy el líder, yo soy el sacerdote, yo soy el pastor, yo soy el ministro, yo soy el que estoy encargado y punto. Esa no es la manera, bendito sea el Señor. Vemos esta consecuencia sobre David. Y si usted lee allí, ¿verdad?, como le dije anteriormente, a David le causó, ¿verdad?, dolor al saber la noticia cuando Saúl dio la orden y fue y exterminaron a todos los sacerdotes. Entonces, tomemos el modelo del Señor, seamos pacientes, ¿verdad? Seamos un poquito precavidos al momento de hablar, al momento de tomar las decisiones, al momento de actuar, porque no sabemos, ¿verdad?, a quién estamos lastimando, no sabemos a quién estamos perjudicando. Pensamos que estamos haciendo el bien, pensamos que estamos haciendo, ¿verdad?, lo que a Dios le agrada, pero podemos estar perjudicando. Si el Señor arremete contra estos, ¿verdad?, fariseos, ¿verdad?, de hacer las cosas por locura, pero menos mal que Jesús siempre estaba firme porque hablaba siempre conforme a la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a tomar decisiones, que el Señor nos ayude a no irnos a la ligera, ¿verdad?, a tomar cosas, ¿verdad?, en la cual nos pueden perjudicar y nos pueden, ¿verdad?, causar daño. Vemos el caso de los hijos, aquellos dos jóvenes, ¿verdad?, que estaban allí en Génesis. Dice la palabra que estando desde el vientre había una lucha entre Jacob y Esaú. Y bueno, como dice la palabra, el primogénito siempre tiene la bendición, pero Esaú en su locura, en su mala visión, vamos a decir, en su falta de conocimiento, entregó la bendición. Y después al tiempo, dice la palabra en hebreo, que con lágrimas quería alcanzar otra vez, pero ya la había perdido, la había entregado. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y no hagamos las cosas, ¿verdad?, como deben ser, sino hagamos las cosas como le parecen al Señor, conforme a la palabra del Señor. Dice el versículo 5, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Nosotros, ¿verdad?, entendemos que no somos judíos, estamos, ¿verdad?, bajo la cobertura de Dios. Hoy día estamos bajo la gracia del Señor, pero tampoco vamos a hacer locura. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a entender estas cosas. Hay gente que quiere tomar el modelo, ¿verdad?, que no es malo, pero si yo tomo un modelo, ¿verdad?, conforme allí a la palabra, a la ley, soy yo, pero tampoco lo puedo implantar sobre otra persona o colocárselo a la fuerza, no, porque me parece esto y aquello. No, entendamos que hoy día estamos bajo la gracia, no para hacer el desorden, ¿verdad?, sino para cumplir, ¿verdad? Cuando hablamos de la gracia del Señor es algo que no nos merecemos, ¿verdad? Cuando hablamos de la gracia del Señor es algo que está allí puesto sobre vosotros, y entendamos que estamos bajo la gracia por la misericordia del Señor. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a tomar las decisiones, que sea el Señor obrando en vuestras vidas y que nosotros cada día más nos llenemos de la palabra, que nos saturemos de la palabra, no que nos revistamos como tal, sino que pongamos en práctica. La palabra dice, ¿verdad?, acerca del hacedor, muchos oímos la palabra y pocos somos hacedores de ella. Que pongamos en práctica, porque así como al Señor se le presentó este escenario con los fariseos,
o como a David se le presentó en aquel momento de hambre, también se nos puede presentar en un momento difícil a nosotros. Y es mejor, ¿verdad?, como dice el salmista, que meditemos en ella, que antes de tomar decisiones, antes de tomar alguna locura, usar alguna locura, reflexionemos en la palabra del Señor, hablemos conforme a la palabra del Señor. Si usted ve aquí en este pasaje, en estos pasajes que leí, el Señor habló, ¿verdad?, con base. Hablamos, ¿verdad?, allí en Deuteronomio, habló también, ¿verdad?, conforme a la palabra del Señor. Y es importante eso en nuestras vidas, que no hagamos las cosas por hacerlas, ni nos vayamos a las primeras, sino que nos mantengamos en el modelo del Señor, en la palabra del Señor. Dios me le bendiga y el Señor me les guarde. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos en este día. Voy a dar lectura al versículo 6 y 7. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció también en otro día de reposo que él, o sea, Jesús, entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Gloria a Dios. Continuamos aquí en el estudio de la palabra del Señor, viendo cómo el Señor Jesús sigue haciendo bien al pueblo, sigue sanando a los enfermos, sigue libertando a aquellos que están encadenados. Aquí este hombre vemos cómo tenía este problema en su brazo, dice que tenía la mano estropeada, tenía la mano seca, ¿no? La tenía dañada y no estaba imposibilitado de su mano. Y la gracia y el amor de Dios estaba allí para sanarle. Jesús estaba allí para sanar, porque Él dice que vino en el poder del Espíritu y estaba en el poder del Espíritu para hacer bien al pueblo, para sanar a los enfermos. Y aquí vemos cómo se seguía cumpliendo y se sigue cumpliendo ese favor de Dios a aquellos necesitados. Así que todos aquellos que de una u otra forma estamos necesitados, acerquémonos a Dios, porque Dios es bueno y su misericordia sigue extendida, su brazo sigue extendido, su mano sigue extendida para hacernos bien, para libertarnos, para sanarnos. Aquí favoreció a este hombre haciendo el bien. Y vemos como dice que él le hizo una pregunta a aquellos religiosos de aquellos días. ¿Es lícito que se haga el bien o el mal en día de reposo? Gloria al Señor. Y vemos como él hizo el bien. Dice que aquellos fariseos, aquellos doctores de la ley, aquellos religiosos, aquellos que estaban en la cátedra de Moisés, estaban acechando a Jesús para ver si quebrantaba o no el día de reposo. Sí, porque en la ley estaba escrito de que el día de reposo se tenía que descansar y no trabajar, pero no decía que no se debía de hacer bien. Lo que se decía era que no había que trabajar. Jesús dice, el día de reposo fue hecho no para que el hombre, o sea, más bien el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. El día de reposo fue hecho para el hombre, para que el hombre descansase, para que el hombre, después de haber trabajado arduamente durante varios días, tomase respiro. Y también la orden era para las bestias, para las mulas, para los burros, para todo, que todo mundo, para los sirvientes, para todo el mundo que descansase. Porque claro, después de una labor ardua durante todo el día y todos los días, pues nuestro cuerpo necesita descanso. Y por eso se había instaurado, Dios puso ese día de reposo para el bien del hombre. Pero para que hagamos bien, y si hay que hacer bien en el día de reposo, pues Jesús lo estaba haciendo. Sin embargo, ellos lo que querían era difamar a Jesús, acusarlo, hacerle daño, ¿no? Es tremendo que esto sigue sucediendo hoy día en las iglesias, en el pueblo de Dios. Se sigue mirando a los hermanos, a la iglesia, a las congregaciones. La gente está buscando ocasión para hacerle daño. Tú puedes
a veces se puede hacer 10 favores, 9 favores, 9 cosas buenas. Y si haces un error, una mala, se olvidan de todo lo bueno y te acusan por una cosa mala que hayas hecho. Qué tremendo que es el hombre, qué ingrato que es el hombre, qué ingrato que somos los seres humanos. Nos olvidamos rápidamente de lo bueno y solo miramos lo malo de las personas. Que no sea así, Dios no quiere que sea así. Dios no quiere que nos olvidemos del bien, sino que sigamos en lo posible haciendo el bien. Dice la Escritura que hagamos bien a todos y mucho más a los de la familia de la fe. Jesús vino para hacer bien, para sanar, y eso hizo con este hombre y con todos aquellos que se acercaban a él. Así que nosotros de la misma manera hagámoslo. Hagamos el bien todo el tiempo que nos sea posible con todos los medios que Dios ha puesto a nuestro favor. Que Dios te bendiga y adelante con Cristo. Gloria al Señor. Tremenda enseñanza nos da hoy el Señor. Vemos aquí la situación que se estaba presentando allí con estas personas que estaban constantemente buscando manera de acechar al Señor, de encontrarle una falta, una falla para juzgarle, para condenarle. Y vemos cómo antes lo había mencionado el Señor en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 9, donde le decía, vosotros invalidáis la ley, el mandamiento, involucrados allí en las tradiciones. Esta gente estaba, hermano, demasiado aferrado a esto y no le importaba la misericordia. No le importaba la misericordia, tener compasión de estas personas que estaban en estos momentos padeciendo una necesidad y el Señor estaba dispuesto a suplirla. Por eso decía el versículo 5, el Hijo del Hombre es Señor aún en día de reposo. Nadie puede acortar la mano de Dios para hacer una obra buena el día de reposo. Aunque ellos tenían este mandamiento, pero el Señor pues era poderoso, hermano, y podía hacer bien. Me corresponde el versículo 8 y el 9, que dice, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Vemos que la condición de estas personas, hermano, era la malicia que había en el corazón de cada uno de ellos. Y como lo decía antes, ellos querían era encontrar un momento, una ocasión para poder sentenciar al Señor, para poder juzgarle. Pero la palabra dice que Él conocía los pensamientos de ellos. Y una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre es que Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestro diario vivir, aún antes que nosotros lo ejecutemos, ya Dios lo sabe. Y nosotros tenemos que vivir una vida agradable delante de la presencia del Señor. Esta gente aparentaba agradar a Dios, aparentaba servirle al Señor, aparentaba muchas cosas porque lo hacían públicamente, pero sus corazones no manifestaban verdaderamente lo que ellos profesaban. La Biblia dice en una ocasión que el Señor le dijo al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así estaba esta gente, hermano, que aparentaban ser verdaderas personas que querían agradar a Dios y servir y guardar los mandamientos del Señor, pero había malicia en el corazón de ellos. Y dice ahí la palabra del Señor que Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, mandó a poner al hombre que tenía la mano seca en medio y les hizo esta pregunta: ¿es lícito en el día del reposo hacer bien o hacer mal, salvar vida o quitarla? Y vemos, hermano, que la misericordia siempre tiene
y va a triunfar sobre el juicio. La misericordia tiene que estar en nuestras vidas en todo tiempo. Hay momentos en que se nos permiten hacer cosas, hermano, y hay momentos que aún en cuanto la disposición no es mucha, hermano, tenemos que hacer la voluntad de Dios y de extender la misericordia. Por eso nos manda la palabra del Señor a sembrar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Aquí el Señor estaba en el día de reposo y sabemos las leyes que estaban escritas o prescritas para este día de reposo, mas sin embargo el Señor pues les dio a entender que era necesario hacer el bien, hacer la misericordia aún en el día de reposo. Porque la obra del Señor no se detiene por hombre, por días, por nada, sino que cada vez que nosotros tengamos que hacer la obra de Dios, tenemos que hacerla en el nombre del Señor para que el nombre del Señor sea glorificado. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. El 10 dice así: y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre, extiende tu mano, y él la hizo así, y su mano fue restaurada. Ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí y podían hacer contra Jesús. Bueno, vemos que ellos, estos fariseos, buscaban, acechaban para hacer el daño, buscándole un pretexto para acusarlo a Jesús. Pero una acusación falsa, una acusación que no tenía ningún fundamento, ¿no? Porque Jesús lo que hacía era el bien. Y si hace el bien, pues no tiene de qué acusarla. Cuando él le hizo la pregunta que si era bien, si era bueno quitar la vida o sanar la vida en el día de reposo, no tuvieron argumento, no tuvieron qué decirle, ¿no? Porque ellos mismos sabían que estaban ellos errados y que no tenían cómo, por eso ellos buscaban, cavilaban cómo decir, cómo hacer, cómo acusarles, ¿no? Pero sin embargo, no encontraban una cosa concreta para decir, este daño hizo. Porque Jesús no hizo daño, sino que hizo el bien. No quitó la vida, sino que lo que era sanar, ¿no? Sanar las enfermedades, ¿no? Este hombre, ¿cuánto tiempo estaría con su mano seca ahí que no le valía, ¿no? Y llegó en un momento, le recupera su brazo, ¿no? Y todo quedó en normalidad, ¿no? Entonces, ¿qué se le puede acusar a una persona que haga esas cosas? Sin embargo, ellos buscaban, siempre el enemigo está buscando, al que hace el bien está buscando cómo acusarle de hacer el mal, ¿no? Porque como sabemos que Satanás es mentiroso, en todo miente, pues, y él busca cómo hacer él, ve que están haciendo el bien, entonces él dice, no, hay que acusarlo porque esto no es así, y busca un argumento, ¿no? Pero los argumentos del enemigo son vanos porque no tienen ningún fundamento, son cosas vanas y el diablo busca eso para engañar porque él vino a destruir. Entonces sigamos nosotros haciendo el bien por encima de todo, ¿no? Y no miremos a quién ni cuándo, pero hagamos el bien, que Dios está viendo todo. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta mañana, dice en los versos desde el 12 al 16. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Gloria al Señor. Escuchando toda la explicación que vienen dando mis hermanos, vemos cómo el Señor estaba en un momento difícil, donde estaba siendo perseguido por hacer el bien. Cuántas cosas podrían haber estado allí en la mente del Señor, y vemos el ejemplo que el Señor nos dio cuando vio que toda esta gente estaban allí buscando la forma de acusarle. Él lo que hizo fue ir al monte a orar,
porque aparte de todas estas cosas o los problemas que se estaban presentando por hacer la obra del Señor, también tenía que escoger a aquellos hombres que le iban a acompañar en el ministerio, aquellos hombres que iban a quedar después que él se fuera al cielo. Y él, pues, sabiendo que tenía que pedir la dirección de su padre, se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. Sabía que el único que podía ayudarle o darle la dirección y darle la fortaleza para hacer las cosas bien hechas era su padre. Así que se acercó en oración y es importante, hermano, que nosotros pues aprendamos esto. El Señor oró y allí escogió a los que iban a estar con él, a los que le iban a acompañar. Y nunca vemos que el Señor anduvo peleando con Judas, aunque él sabía que Judas le iba a entregar, que era el traidor. En ningún momento vemos que el Señor se la pasaba insultando, mira tú, hijo del diablo, me vas a entregar tú, traidor. No, el Señor hizo esta noche de oración y puso todas estas cosas delante del Señor. Qué bonito es que nosotros aprendamos a vivir conforme vivió nuestro Señor, nuestro Maestro aquí en la tierra. Así que en esta mañana el consejo del Señor para cada uno de nosotros, para ti, hermano, que quizás estás a punto de tomar alguna decisión, hay tantas preocupaciones quizás en tu mente, en tu cabeza, y no encuentras qué hacer, pues la solución es que te acerques al Señor en oración. Pasa una noche en la presencia del Señor y saldrás de allí renovado, con una mente clara para hacer lo que tengas que hacer sin equivocarte, teniendo la ayuda de parte del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Seguimos con esta enseñanza, versículos 17 al 19. Dice, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Gloria al Señor. Vemos que en los versículos que nuestra hermana Verónica acaba de compartir, sé que Jesús estaba en el monte y allí estaba orando. Pero aquí dice que Él descendió con ellos, hablando de sus discípulos. Me llama la atención esto porque nosotros debemos siempre buscar a Dios en oración. Y en la Biblia vemos que cuando se refiere a ir al monte a orar, hubo muchos hombres de Dios y entre ellos, por supuesto, Jesús también, que buscaban siempre ese monte para ir a estar en la presencia del Señor. Pero nosotros, por mucho que oremos, tenemos que reconocer que nosotros tenemos una misión, tenemos un trabajo, ¿sí? Y aunque nosotros adoremos a Dios y lo busquemos con todo nuestro corazón y subamos al monte, pero de vez en cuando también hay que descender del monte para ir a llevar ese mensaje, para compartirle al pueblo lo que hemos recibido de parte de Dios. Y allí estaba Jesús con sus discípulos. Dice que había una gran multitud con él. Él se detuvo en un lugar llano. Algunos dicen que aquí fue como el sermón en el llano, no como en otra ocasión que fue el sermón en el monte. Aquí fue en un lugar llano, dice aquí Lucas, y dice que en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, aún de Tiro y de Sidón, que eran ciudades que quedaban en la costa, un poco alejadas, podríamos decir, de Judea, de Jerusalén o de Capernaum, no sé exactamente el lugar donde estaba aquí el Señor, pero lo que sí está claro es que esta gente vino desde lejos incluso con el deseo de oírle, dice, y de ser sanados de sus enfermedades, porque la fama de Jesús se extendía por todas aquellas tierras y la gente, hay de todo, hay gente curiosa que cuando escucha de algo así, oye, quieren ir por curiosidad a ver qué es lo que este hombre va a hablar, a ver qué es lo que va a decir, a ver qué es lo que va a enseñar. Pero hay otros que acuden con una necesidad, esperando un milagro, esperando que ese Jesús que iba por las ciudades y aldeas sanando, pudiera sanarles a ellos también. Y estuvieron dispuestos a caminar desde lejos para venir a encontrarle
a Jesús. Y esto es importante, amados hermanos, porque muchas veces la gente se hace muy cómoda, nos hacemos muy cómodos y queremos que todo se nos presente fácil en casa, pero cuando nosotros necesitamos de Dios, debemos estar dispuestos a pagar un precio, debemos estar dispuestos a caminar, a ir, a esforzarnos, si hay que viajar, si hay que hacer la obra de Dios, donde sea hay que hacerlo, amados hermanos, porque Jesús mismo caminaba por todos esos lugares, Él iba caminando, no tenía los medios de transporte que tenemos hoy en día. Hoy día yo de verdad que cuando escucho gente que le da pereza ir o por cualquier excusa deja de ir a la iglesia, deja de hacer la obra de Dios porque está lejos. Y yo digo, pero si tenemos todos los medios a nuestro alcance, tenemos autobuses, tenemos metro, aún si no los tuviéramos, tenemos 2 piernas, bendito sea el Señor, que hay muchos que quisieran tenerlas y quizás no las tienen tristemente, pero nosotros tenemos energía, tenemos salud, podemos caminar. Entonces nosotros debemos acercarnos, buscar a Jesús, porque somos nosotros los que necesitamos a Jesús. Él no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Jesús. Y debemos estar dispuestos a caminar, a salir, a esforzarnos, a no esperar que Dios haga todo y nosotros simplemente cruzados de brazos, sino que tenemos que poner nuestro esfuerzo. Y dice que los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y los sanaba a todos. Qué lindo cuando nosotros leemos estas enseñanzas y vemos el poder sanador de Jesús, aunque lo más importante que Jesús quería no era solo que ellos fueran sanados en sus cuerpos, sino que fueran sanados del corazón, que ellos oyeran el mensaje, las buenas nuevas de salvación era lo más importante, pero él también, Jesús, reconoce la necesidad del ser humano de ser sanado. Toda persona enferma, llámese como se llame la enfermedad, necesita, quiere, anhela ser sanado. Nadie, yo no he encontrado la primera persona que quiera estar enferma. Toda persona enferma quiere ser sanada. Y allí estaba Jesús con su poder sanador. Todo el mundo quería tocarle, todo el mundo quería acercarse, pero lo lindo es que todo aquel que se acercaba a Jesús podía recibir esa sanidad. Asimismo, todo el que se acerca a Jesús hoy, en este tiempo, sigue recibiendo un milagro. Si tú estás enfermo, si tú estás esperando un milagro, acércate a Jesús. Procura tocarle, ya no es su manto físico, sino en lo espiritual, a través de la oración. Acércate a Él, humíllate en la presencia del Señor. Haz todo el esfuerzo posible por estar en su presencia, porque en su presencia allí hay sanidad, allí hay poder, allí hay palabra. Así que acércate a Jesús, búscale. Lo más lindo es que Él, cuando murió allí en la cruz del Calvario, dice que el velo se rasgó y allí nos dio libre acceso al lugar santísimo. Lo único que debemos hacer es acercarnos a Él con corazones limpios, arrepentidos, con fe, creyendo que Él tiene el poder para hacer ese milagro, para sanarnos. Ahorita cuando está este virus a nivel mundial, y si alguno de los que está escuchando ha sido afectado por eso, acércate a Jesús. Jesús tiene el poder para sanarte. No tengas miedo de la muerte, no tengas miedo de la enfermedad. Cree en Jesucristo, Él es nuestro sanador. Él sigue sanando, Él sigue haciendo milagros. Que Dios te bendiga y te guarde. Gloria al Señor. Tremenda enseñanza hoy nos ha dado el Señor. Qué poder tenía el Señor Jesucristo. Qué autoridad tan tremenda que Dios le había entregado. Bueno, ya hemos culminado la enseñanza en el día de hoy. Ahora vamos a los comentarios, vamos a ver qué dice la gente, vamos a escuchar. Es muy bueno que usted, hermano, nos escriba, nos comente si tiene alguna petición de oración. Escríbala allí que estamos dispuestos a orar, a clamar delante de la presencia del Señor. Para esto, el día de hoy, tenemos a nuestra hermana Virginia Abomo. Ella está encargada de dar lectura
a los comentarios que cada uno de ustedes han escrito en este día en el nombre del Señor. Nuestra hermana Virginia con nosotros. Gloria a Dios, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros hermanos y amigos que siempre se conectan con nosotros en los matutinos. Gloria a Dios, que el Señor los bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor. Bueno, voy a comenzar con la lectura de los comentarios hoy en el matutino número 203. Bendito sea Dios. Mireya Castro dice que el Señor los bendiga a todo el equipo de los matutinos y los guarde de todo mal. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga, hermana Mireya, que siempre se conecta con nosotros. Inés Victoria de Parao dice: bendecido día, mis hermanos. Sigan bajo el cuidado del Todopoderoso. Dios es nuestro amparo y pronto auxilio. Dios les siga usando como hasta ahora, desde Madrid. Amén. Gloria a Dios. Un fuerte abrazo y saludo a todos nuestros hermanos que se encuentran desde Madrid. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga. Sandra Mercedes dice: Dios los bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Amén. Dios te bendiga a ti también, Sandra Mercedes. Carolina Autorobás dice: Dios los siga bendiciendo día a día, mis hermanos. Amén. Que el Señor te bendiga a ti también. Carolina Autorobás también dice: su palabra nos fortalece cada día. Aleluya, gloria a Dios. Pues hasta aquí los comentarios. Que el Señor nos siga dando la fortaleza de dejar sus comentarios, porque somos un equipo. Ustedes con nosotros formamos un equipo. Bendito sea el Señor. Pues el llamado es para el día lunes en el matutino número 204. Bendito sea el Señor. Pues hasta el lunes, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en nuestro Facebook como Infoluz, en la cuenta de YouTube también como Infoluz. Recuerda darle a la campanita, suscribirte para que te lleguen todas las notificaciones, los contenidos que nosotros subamos desde aquí en la iglesia o cualquier evento que nosotros hagamos. Bendito sea el Señor. Y también en la página web www.infoluz.org. Hasta el lunes. Shalom. Dios mediante. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a toda la audiencia que día tras día está allí al pendiente de lo que se está realizando en este matutino. Bueno, vamos a orar por la audiencia, vamos a orar también por la situación que se está viviendo a nivel mundial con esta situación de este virus que ha afectado a mucha gente, muchos países. Y queremos informar también que, como nos manda la palabra, a sujetarnos a las autoridades, las actividades que estaban prescritas para estos días están suspendidas. Lo que es el aniversario de las damas, que estaba prescrito para este fin de semana, queda suspendido. Y el domingo también cada uno pues puede conectarse a través de estos medios de comunicación, donde el grupo de aquí de la Casa Pastoral estaremos llevando la palabra también, para que ustedes no se queden en el aire, sino que al menos puedan conectarse y recibir la palabra de Dios a través de estos medios que Dios nos ha entregado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios, porque hay gente que nos está viendo, que nos está oyendo día tras día. Gracias, Dios mío. Bendice a la audiencia, a todos los que están allí, Dios mío, que nos ven a través de estos medios, que nos oyen a través de las radios que retransmiten este matutino, Señor. Que la bendición tuya descienda sobre sus vidas y le llenes en una manera poderosa y especial. También estamos clamando por esta situación que se está presentando. Señor, mira cuántos afectados, cuántas personas, Dios mío, están allí, Dios mío, en cuarentena,
por causa de este virus. Nosotros reprendemos al diablo, reprendemos los demonios. Tu palabra dice, Dios mío, que plaga no tocará nuestra morada, Dios mío. Crea un cerco de protección en medio de tu pueblo. Guarda a tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios, dale la sabiduría a los científicos para encontrar la medicina para este virus. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, revélate a sus vidas, Dios mío, para que ellos puedan encontrar esa solución que el mundo está pidiendo, Señor. Glorifícate, Dios mío, glorifícate, Señor. Da sanidad a los que están enfermos, a los que están afectados, Dios mío. Dales la fuerza a su sistema inmune para soportar todo esto. Enviamos la palabra y dice tu palabra que envió la palabra y los sanó y los libró de la ruina en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a este virus lo declaramos vencido en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Hemos llegado al final del camino, al final de este matutino, pero sin antes no escuchar la conclusión de la enseñanza del día de hoy. Nuestro hermano Pedro Nieves nos trae la conclusión en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Bueno, como dijo nuestro hermano Fran, concluyendo, tenemos este versículo, el versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y dice el 13, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Qué sorpresa, ¿verdad? Se llevaron allí los apóstoles, sabiendo que, bueno, que el Señor pasó toda la noche orando y al amanecer la sorpresa para ellos, bueno, que habían sido, ¿verdad?, constituidos apóstoles, elegidos por Dios para ensanchar esta obra. Bendito sea el Señor. Hoy día, bueno, podemos poner en práctica, ¿verdad?, como decía nuestra hermana Sandra, nuestra hermana pastora, con respecto a la oración. Es importante entender que sin oración no avanzamos. Es algo, ¿verdad?, esencial en la vida del creyente. ¿Cuántos ministerios, verdad, son sostenidos por columnas, hombres y mujeres de Dios que interceden, claman, velan allí acerca de la oración? Algo que me impactó hace días, que el pastor Manuel Edgar, verdad, comentaba un testimonio de una ancianita que tenía años, la anciana, orando por él. Y ella le decía al Señor, oye, que ella quería conocer al hermano Edgar. Y bueno, lo conoció. Y la sorpresa de las palabras de esta ancianita que le dijo, hermano Edgar, bueno, yo tengo años escuchándolo, aproximadamente como 30 años. Y de hace 30 años yo estoy orando por usted. Tengo 30 años intercediendo, clamando para que Dios lo use. Y el misterio de Dios es así, es a través de la oración. Y este ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Debemos de orar. Si usted tiene un llamado, tiene un ministerio y usted sabe que Dios lo está usando, tiene que orar. De pronto sí, hay una responsabilidad como familia, como padre, material, pero tenemos que esforzarnos a hacer el trabajo y eso es la oración. Jesús predicaba de día y caminaba, como decía nuestra hermana pastora. Usted toma un mapa de Israel, ¿verdad? Y se ubica geográficamente. A veces eran kilómetros y kilómetros que pasaban caminando para llevar el mensaje de un lugar a otro. Y bueno, no era que descansaba, ¿verdad? Dice la palabra que pasaba la noche orando, intercediendo. No se iba, ¿verdad?, a las primeras el Señor, aún siendo el Hijo de Dios. Como dice la palabra, el dueño y amo del día de reposo, pero con todo nos dio el ejemplo. Y ese es el ejemplo que hoy necesitamos, ¿verdad? Poner en práctica la oración, Como dice allí aquel texto que todos no lo sabemos, va, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Queremos ver las maravillas del Señor, pero debemos de orar. El Señor no se fue a la primera con estos 12 hombres, sino orando allí y perfeccionando. Y otra cosa que me llamó la atención también, ¿verdad?, que no le sacó a cara, ¿verdad?, aquella maldad que tenía ya en el corazón. Judas lo mantuvo allí. Hoy día nosotros también, como pueblo del Señor, veamos las virtudes de algunas personas y esperando que el Señor haga la obra sobre esas personas. A veces queremos corregir algunas cosas a nuestra manera y ante la corrección le damos el consejo. Vayamos a la oración, hagamos este modelo que el Señor hizo, orando, ¿verdad? No hay problema que no se resuelva a través de la oración.
es el consejo en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, ustedes que están allí, que nos han escuchado, ¿verdad? Algún amigo o algún descarriado, ¿verdad? Que se ha apartado de la presencia del Señor. Hoy es tu oportunidad. Hoy el Señor abre esta puerta, ¿verdad? A través de este ministerio, a través de este programa. Y bueno, vamos a hacer una oración por todas aquellas personas que no tienen a Jesucristo en su vida o aquellas personas que han sacado al Señor de su vida. Pon la mano en el corazón y haz esta oración con nosotros. Señor, hoy día vengo delante de ti en arrepentimiento, aceptar como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Bueno, busque una iglesia, la más cerca que estén allí en su comunidad. No deje pasar los días son peligrosos. Vea lo que está sucediendo en este tiempo, es cumplimiento de la palabra. Y lo que le podemos decir es que Cristo les ama, Cristo les ama. Busquen del Señor. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Nos vemos el lunes, Dios mediante, en el nombre de Jesús.